Imagina poder convertirte en animal. Asombroso, ¿no? Volverse ave y surcar los cielos, o delfín y acosar a una científica. Nada mentira. Nadar kilómetros y explorar el océano. Suena como una fantasía mágica de Disney o algo parecido, una experiencia sin duda que todos quisiéramos vivir. Pero, ¿has pensado en por qué te habrías de poder convertir en animal? ¿Cuáles fueron los sucesos para que dicho cambio tuviera lugar? ¿Cómo sería el cambio? ¿Mágico, indoloro, elevándote en chispitas y con una melodía encantadora de fondo? Bueno, ¿qué te parece una transformación sangrienta, en contra de tu propia voluntad, sumamente dolorosa, regida por la presencia de un satélite natural, que hace que pierdas la cordura, siendo dominado por el instinto animal de cazar, comer todo lo que se mueva, hasta incluso a tu propia familia? La conexión entre hombre-animal viene desde nuestros inicios como humanos, y con razón, somos parte de esta tierra, estamos unidos con nuestros cohabitantes, lo queramos aceptar o no. Las referencias de una unión híbrida animal-hombre aparecen desde la época de las cavernas, en pinturas rupestres, por lo tanto, es un poco difícil esclarecer con exactitud dónde se origina esta hibridación. Una referencia más reciente es la de los cinocéfalos, seres con cabeza de perro y cuerpo humano en Egipto y Grecia antiguos, cuyo origen proviene de avistamientos de personas cabeza de perro en ciudades de Asia que se comunicaban con ladridos. Así que la presencia de hombres lobo en el mundo la tenemos desde muy al inicio, a pesar de que la figura del lobo como tal fue motivo de temor, respeto y hasta odio a lo largo de la historia. Su figura ha estado en la conciencia colectiva desde casi siempre, por eso nos es tan natural. Tanto incluso que algunos se creen ellos mismos hombres lobo, o por lo menos dicen serlo para usarlo de excusa ante sus conductas más carnales, por así decirlo. Entonces, introduciendo un poco el contexto de la tan apegada figura del híbrido lobo-hombre a nosotros en la historia, vamos con el primer hombre lobo que se tenga registro. Arcadia era una región montañosa de Grecia en la que sus habitantes llevaban unas vidas tranquilas en estrecha armonía con la naturaleza. De Arcadia fue el rey Licaón, un ser extremadamente cruel y sanguinario que gobernaba a su pueblo de forma tiránica, y que acabó con la apacible vida que llevaban sus súbditos. Licaón y sus secuaces aterrorizaban Arcadia, cometían salvajes atrocidades y asesinatos, y exterminaban a todos los extranjeros que llegaban a sus dominios, a quienes en lugar de darles hospitalidad les asesinaban. Fundó un culto pagano a los dioses del Olimpo, ofrendándoles la sangre de personas inocentes, a quienes sacrificaba sin compasión. Tales fueron los desmanes de Licaón, que sus atrocidades llegaron a oídos del dios Zeus, que para asegurarse de lo que se rumoraba sobre el rey de Arcadia, bajó a la tierra disfrazado de vagabundo para investigar y confirmarlo con sus propios ojos. Una vez que Zeus comprobó que todas las monstruosidades que se contaban eran ciertas, reveló su identidad con el fin de pedir cuentas a las hordas de Licaón por los crímenes cometidos y someterlas a un castigo ejemplar. El pueblo se postró entonces a los pies del dios haciéndole ofrendas, y los seguidores de Licaón hicieron lo mismo para aplacar la furia de Zeus y disminuir el castigo que se avecinaba. Licaón, en cambio, no estaba convencido de que realmente el desconocido fuera Zeus, y pensó matarlo, creyendo que tal vez fuera un simple vagabundo y no un dios. Pero ante la duda se arrepintió, ocurriéndosele hacer una prueba para verificar sus sospechas. Además, pensó que, aunque se tratase de un dios, era posible que pudiera ser engañado por un simple mortal. Así que, bajo el pretexto de homenajearle, obsequió a Zeus un gran banquete, para el que preparó una gran cantidad de carne arrancada de los miembros del cuerpo de un enviado del pueblo molosiano a quien tenía como rehén, al que mató, despedazó y coció parte de su carne, asando otro tanto. Cuando Zeus se acercó a la mesa, descubrió enseguida que se trataba de carne humana y se enfureció, ya que la antropofagia estaba considerada como un gran pecado para los griegos, dirigiendo de inmediato su ira hacia Licaón, lanzándole una terrible maldición.
Licaón escapó atemorizado y a toda prisa se dirigió hacia las afueras de la ciudad hasta llegar al campo. Allí se detuvo y comenzó a sufrir la tremenda maldición que Zeus le había enviado a él y a sus descendientes. Poco a poco, su fisionomía empezó a cambiar. Un grueso pelo erizado creció en todo su cuerpo. Se curvaron sus extremidades, le salieron garras y unos grandes colmillos asomaron en su boca. Aún así, conservaba todavía algunos aspectos de su antigua naturaleza humana. Sintió una tremenda necesidad de matar, de derramar cuanta más sangre mejor. Intentó hablar, pero de su boca espumeante no salieron palabras, sino unos terribles aullidos. Sus mandíbulas se cubrieron de baba y se dio plena cuenta de que su sed solo podía saciarla la sangre. Se había convertido en un hombre lobo. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia de la figura del hombre lobo? Pues existe, de algún modo, si entrecerramos los ojitos. Es decir, se le denomina licantropía clínica al trastorno psiquiátrico alucinatorio por el que el afectado presenta ideas delirantes según las cuales se transforma en animal como el lobo. Normalmente se encuentra ligada a algunos trastornos afectivos o a la esquizofrenia, aunque en raras instancias puede aparecer como síntoma de otras condiciones. El síntoma más evidente de la licantropía clínica es la presencia del delirio de transformación en un animal. Este delirio, que puede ser referido por el paciente o puede ser expresado mediante la adopción de comportamientos animales como gruñir, caminar a cuatro patas, arrastrarse, comer carne cruda, etc., va acompañado de alucinaciones senestésicas y ápticas por las que el afectado siente cambios físicos en su propio cuerpo. Un caso reciente de licantropía clínica es el de Manuel Blanco Romasanta, nacido el 18 de noviembre de 1809, España. Hermano de al menos 8 hijos en su núcleo familiar, Romasanta fue diferente desde su nacimiento. De hecho, sus padres pensaban que era mujer, dado que Romasanta fue hermafrodita, y en su acta de nacimiento aparece bajo el nombre de Manuela. Se sabe que se desempeñaba como sastre y comerciante. Su primer matrimonio fue en 1831 con Francisca Gómez Vázquez. Dicho matrimonio solo duraría 3 años debido al fallecimiento por causas desconocidas de Francisca. A partir de su viudez, Romasanta cambió de trabajo. Ahora se dedicaba a ser vendedora ambulante, yendo y viniendo por toda Galicia, memorizando caminos y lugares, lo que le ayudaría en sus labores de hombre lobo. También se le conoció por ser una persona amable, altruista, con muchas habilidades prácticas, algunas más asimiladas en aquella época al rol femenino, y por eso sufría burlas o acoso, pero nada detenía al buen Romasanta, que a los ojos de las demás personas era alguien que querías tener cerca. El primer suceso sangriento que pone a Romasanta en el radar de la justicia fue en 1843, con la desaparición seguida del hallazgo del cuerpo del alguacil Vicente Fernández. Días antes, otro comerciante que le fiaba mercancía a Romasanta acudió con el fallecido alguacil para que cobrara la deuda a Romasanta. Así que el alguacil fue hasta con nuestro lobito para nunca volver con vida. La viuda del alguacil dijo a la justicia que su amado esposo había ido con el lobito a cobrar la deuda antes de morir, pero la coartada de Romasanta era que esa deuda ya había sido saldada con el fiador, y en efecto, Lobito pagó al fiador, pero a causa de la falta de comunicación, el alguacil nunca se enteró. Más de un año después, Romasanta fue declarado culpable, por lo que huyó del pueblo en busca de un nuevo lugar donde cazar ovejitas. Poco más tarde, huyendo de la justicia, Romasanta llegó a Hermida, aldea abandonada cerca de Rebordechao, donde al igual que en el antiguo pueblo, se hizo una persona deseable, de buen ver y hasta devota en la iglesia del pueblo. Aquí descansaría de sus instintos ferales por 2 años, haciendo de Rebordechao la sede central de su trabajo de vendedor ambulante.
Con el paso del tiempo, nuestro lobito era cada vez más conocido por su buena reputación. Incluso aprendió a leer y escribir, con lo cual leía las noticias de pueblo en pueblo, ayudaba a la gente a encontrar trabajo o vivienda y hasta redactaba cartas que las personas enviaban a sus familiares lejanos. Pero los impulsos dentro de Roma Santa no se podían esconder como si fueran un secreto bien guardado en una cajita bajo llave. Y de pronto llegó el amor. Roma Santa conoció a Manuela García Blanco y a su pequeña hija Petra. Ellas lo acompañaban en sus viajes de vendedor e incluso Manuela también se interesó en el negocio y empezó a salir también ella a vender de pueblo en pueblo. En el otoño de 1846, Roma Santa y Petra de 14 años viajaron al monte, aprovechando la ausencia por trabajo de Manuela. Al volver Roma Santa del viaje, Manuela lo cuestionó por Petra y Lobito le dijo que la dejó en Santander, poniéndola al servicio de un cura de aquella ciudad, donde estaría muy bien acogida y pagada. El amor de ella hacia él y el hecho de que esta acción de dejar a Petra en Santander para que se forjara un mejor futuro ya se había planteado entre los dos con anterioridad, hicieron que Manuela creyera sin dudarlo en las palabras dulces de Lobito. Lamentablemente, el amor que Manuela sentía por su hija hizo que la extrañara demasiado, tanto que una semana después salieran los dos, ella y Lobito, con dirección a Santander para una visita. Solo que Roma Santa no volvería acompañado de Manuela en su regreso. Pero Roma Santa no lo pensó dos veces, y la familia de Manuela y Petra eran las siguientes. Se las arregló para convencer a las hermanas de Manuela que él había acomodado a madre e hija en Santander. Las cartas que el Lobito les leía provenientes del bolsillo en su pantalón relataban cómo les estaba yendo de maravilla en Santander, haciendo de este destino un lugar muy anhelado para formarse una mejor vida. Así que un día, a mediados de marzo de 1847, la hermana de Manuela, Benita, y su hijo Francisco de 10 años salieron con Roma Santa en dirección a Santander, con la esperanza de ser bien recibidos en su nueva residencia, propiedad de un cura vecino de Manuela y Petra. Fue la última vez que los vieron con vida. Las siguientes víctimas de Roma Santa fueron Antonia Rúa y su hija Peregrina de 3 años, ambas engañadas con la misma mentira, acomodarlas en una ciudad más grande con mejor calidad de vida. Y así fue actuando Roma Santa en Bordechao y alrededores hasta acumular un total de 9 víctimas, la mayoría familiares de Manuela, su primer asesinato. Pero como era de esperarse, Roma Santa empezaba a levantar sospechas fuertes de ser él quien desaparecía a los que se llevaba, aunque él presumía todo lo contrario, que a todos los que les brindó su ayuda estuvieron muy bien acomodados, pero no fue suficiente su palabra contra la de los demás y antes de que la policía se inmiscuyera, Roma Santa se marchó lejos de Bordechao con la cola entre las patas, nunca mejor dicho, y repitió lo que antes había hecho, ganarse la confianza, pero esta vez de alguien influyente en otro pueblo, para que con ayuda de papeles falsos se le diera nueva identidad. Así pues, figuró por primera vez en los archivos de Galicia una persona cuyo nombre era Antonio Gómez y su destino actual llegar hasta Nombela. Pero afortunadamente para los familiares de las víctimas y la memoria de las mismas, Antonio Gómez tuvo el infortunio de toparse en su nuevo destino, Nombela, con 3 personas procedentes de su antiguo lugar de trabajo, quienes lo identificaron inmediatamente y dieron reporte a las autoridades. Antonio Gómez negó conocer a los 3 hombres, negó que tuviera otro nombre, negó todas las acusaciones, pero un documento de entre sus pertenencias bajo el nombre de Manuel Blanco Roma Santa delató la mentira. Roma Santa fue enviado al juzgado de Berín, donde sin coartada o una salida del aprieto confesó todo. Dijo que no eran 9, sino 13 los asesinatos realizados por él y para sorpresa de todos,
que fueron realizados bajo los efectos de un maleficio impuesto en él desde hacía 13 años, comenzando en junio de 1839 y milagrosamente terminado ese mismo año de 1852, el día de San Pedro, es decir, el 29 de junio. También dijo que la maldición fue producto de haber sido el séptimo hijo de sus padres, aunque no se pudo comprobar esto último. Cada confesión que Romasanta hacía era más increíble que la anterior, cautivando así la atención de toda España e inclusive de la reina Isabel II. Romasanta declaró que bajo el control de una fuerza irresistible se veía obligado a matar convertido en hombre lobo devorando la carne de sus víctimas. Su estado de licántropo duraba entre 2 y 4 días, extendiéndose en 2 ocasiones 8 y 15 días respectivamente. Él afirmó que en sus días de cacería no estaba solo, era acompañado por otros 2 hombres lobo, llamados Genaro y Antonio. A ellos los conoció un día en el que los 3 estaban transformados. Los 3 corrían por los montes bajo la forma del lobo, atacando personas que encontraban, quitándoles la vida de una mordida al cuello. Luego comían su carne de manera frenética. Pero cuando volvían a su forma humana, los 3 hombres se arrepentían profundamente de lo que habían realizado siendo lobos. En el juicio no se supo nada de los otros 2 hombres lobo, Genaro y Antonio, así como de las 4 víctimas anteriores a las 9 que se le imputaban. Inclusive no hubo interés en el policía muerto tiempo atrás. Romasanta confesó haber matado a sus víctimas en las inmediaciones de la sierra de San Mamede, en unos bosques del área. Al buscar los restos de las víctimas no se encontró nada, solo un hueso perteneciente a una mujer adulta. La gente tenía sus opiniones acerca del hombre lobo. Unos creían que Romasanta sí era en realidad un hombre lobo sediento de sangre. Otros tantos que era un imbécil, enfermo mental que se creía lobo y asesinaba a quien se dejara. Mientras que otros más listos pensaban que Romasanta era frío, calculador, experto manipulador y que sus asesinatos tenían como fin vender la grasa humana que sacaba de sus víctimas en Portugal, donde era codiciada por sus propiedades para hacer jabones y ungüentos, además de la creencia de tener propiedades mágicas. A Romasanta lo analizaron médicos y forenses que dijeron sobre él que era una persona normal, de aguda inteligencia, sagaz y educado. Curiosamente, Romasanta fue defendido por un hábil abogado, el cual logró cambiar la sentencia de muerte sobre su defendido a por una de cadena perpetua. Sus razones fueron que Romasanta era un enfermo mental, que las muertes solo ocurrieron en su cabeza puesto que ni siquiera había cuerpos, solo nombres de personas desaparecidas. La sentencia de cadena perpetua fue revocada y vuelto a condenar a muerte por garrote. El abogado de Romasanta hasta escribió a la reina para que revocara la sentencia de muerte. Inclusive apareció un profesor de hipnosis que alegaba que Romasanta estaba enfermo de licantropía, siendo incapaz de controlarse él mismo. Todos estos actos hicieron que la reina Isabel II cambiara la pena de muerte por cadena perpetua en favor a Romasanta. El final de Manuel Blanco Romasanta llegó el 14 de diciembre de 1863, a los 54 años en la prisión de la fortaleza del Monte Hacho en Ceuta, a causa de un cáncer gástrico. Sin duda alguna, la leyenda, figura, cultura, maldición, cuento, o como quieras llamarle al hombre lobo, es ya una mezcolanza de historias contadas de generación en generación a lo largo de los milenios. Encontrar un inicio o una historia original sería imposible.
El hombre lobo está tan arraigado en la cultura de hoy en día que es imposible no pensar en él cuando observas la luna llena a medianoche o cuando llega octubre y las hojas de los árboles se tornan marrón. Cientos o quizás miles de escritores les han dedicado párrafos y párrafos al licántropo. Directores de cine han reimaginado y explotado al hombre lobo para traernos su visión de él. Pero al final, creo que eso es. La visión que cada uno tenemos del hombre lobo en base a lo que hemos experimentado del tema es lo que importa. Si tú quieres pensar que es un virus que se contagia con mordidas de un hombre lobo, está bien, porque es verdad. Si quieres pensar que es una condición heredada de generación en generación, está bien, porque también es cierto. Todas las visiones culturales que se tienen del hombre lobo son correctas, porque en todo el mundo existe y seguirá existiendo como uno de los monstruos que más amamos y al mismo tiempo nos aterrorizan. Al final de cuentas, ¿a quién no le gusta ser asustado?